especial porque es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. La ciencia nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea y nos permite pues, mejorarlo. Por eso, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha decidido celebrar este día con el objetivo de ayudarnos a recordar que la ciencia puede contribuir a la paz a través de la cooperación internacional. A veces, ¿no?, el conocimiento se puede utilizar para mejor o para peor. Pues la ONU nos recuerda que lo utilicemos para la paz, para lo mejor. Y para hablar de ciencia, de internacionalidad y de mejorar el mundo, de la paz, tenemos hoy con nosotros a alguien muy especial, a Núria Olivé. Núria es experta en inteligencia artificial, mira, ya la vemos por aquí, es ingeniera de telecomunicaciones, doctora por el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que seguramente habréis oído hablar porque cada vez es una institución más reconocida que incluso sale en series como Big Bang Theory, que no sé si la habéis llegado a ver, pero es una serie de científicos muy divertida. Y recordad que habíamos hablado el año anterior que el doctorado eran aquellos estudios ya superiores que nos entrenan a ser investigadores, ¿no? Si queremos llevar una carrera de investigación hay que pasar por este doctorado y Núria pues lo hizo en el MIT, en esta institución tan prestigiosa de Estados Unidos. De hecho, Núria es de las mujeres investigadoras en informática más citadas de España, así que realmente es un referente femenino dentro de las STEM. Recordad que como el año pasado podéis hacer preguntas a través del chat y si nos las empezáis a hacer desde el principio yo las voy recogiendo y luego al final se las iré proponiendo a Núria, porque empezaremos con una breve conversación que nos ayudará a conocer un poco más y después Núria nos explicará un poquito lo que ella más le interesa de sus experiencias y de tanto profesionales como personales y que cree que puede ayudaros, ¿no?, pues, en este futuro que tenéis por delante. Bienvenida, Núria. Un placer estar aquí. Estoy súper contenta de ver que hay tantos colegios conectados y tantos niños y tantas niñas, pasando un rato con nosotras, ¿no? Así que muy contenta. Núria, tú decidiste en algún momento dedicar tu vida profesional a la ciencia, pero ¿cuándo y cómo descubriste que querías estudiar una carrera científica o algo de ciencias? Bueno, realmente desde muy pequeña siempre me ha fascinado la figura del inventor o inventora, investigador o investigadora. Me encantan los problemas de lógica, los puzzles, los misterios, las preguntas que no se han contestado. Tenía referentes como Leonardo da Vinci, por ejemplo, o Marie Curie, Albert Einstein. Entonces realmente es muy importante esta parte de los referentes, ¿no? Tú tuviste que buscártelo, por suerte, gracias a QuaSTEM podemos conocerte, podemos tener referentes femeninos, podemos saber cómo ha sido pues, esta trayectoria. De hecho, comentaba que estudiaste tu doctorado en Estados Unidos, en una institución muy prestigiosa y muy reconocida, y de hecho has sido una persona que por tu profesión has viajado por el mundo y has vivido en diferentes países. ¿Cómo ha cambiado tu vida el hecho de vivir en más de un lugar? ¿Esta internacionalidad cómo te afecta? Bueno, yo creo que es absolutamente positiva y enriquecedora tanto a nivel personal como a nivel profesional. Poder aprender y trabajar en los mejores centros de investigación del mundo, ¿no? Poder colaborar con los mejores investigadores del mundo es algo casi, bueno, cuando yo era pequeña, ¿no?, y vivía en Alicante, ¿no?, en España, nunca jamás imaginé que iba a conseguir hacer algo así. Y aquí mi recomendación sería, a ver, son estudiantes muy pequeños, veo que hay de tercero de primaria, ahora no creo que vayáis esta tarde a vuestra casa a decirle a vuestros padres, mamá, me voy a Estados Unidos, porque probablemente les asuste, ¿no?, la propuesta, pero sí que es algo que recomiendo muchísimo pues a partir de la carrera, sobre todo, ¿no?, de cuando estén estudiando la carrera. Así que tener en mente todas aquellas que os gusta resolver retos, ¿no?, que os gusta contribuir al conocimiento, por ahí quiere decir que os puede interesar la ciencia.
Ahora, como decía Nuria, todavía es un poco pronto, pero sí que tener en mente que viajar os va a abrir pues una visión y además os va a permitir trabajar como decía, las mejores universidades, así que no tener miedo. De hecho, Nuria, primero, o no sé si primero simultáneamente, también te has movido por España, o sea que no solo has viajado internacionalmente, sino nacionalmente, no has tenido miedo a seguir caminando y a buscar estos nuevos lugares que te aportaban nuevos saberes y nuevas experiencias. Pero además, la ciencia, decíamos, hoy es el Día Internacional de la Ciencia para la Paz y puede contribuir a la paz y el desarrollo. Y de hecho, actualmente, si no me equivoco, tú trabajas en un proyecto que aprovecha el Big Data para mejorar el mundo. Yo no sé si nos puedes explicar un poco qué es esto del Big Data y qué hacéis exactamente, cómo mejoráis este mundo. Sí, hay una gran oportunidad. De hecho, más que oportunidad, quizás es una necesidad de aprovechar la tecnología para ayudarnos a resolver los grandes retos que tenemos ahora mismo como especie y que van a tener todos estos niños y niñas, ¿no? ¿Y cuáles son estos retos? Pues seguro que habéis oído hablar del cambio climático, ¿no? O de la emergencia climática. El planeta cada vez se está calentando más y esto está causando una gran disrupción planetaria, ¿no? Otro gran reto que tenemos es el reto del envejecimiento de la población. Aquí esta audiencia son todos muy jóvenes, pero hay muchos países del mundo, incluyendo España, donde cada vez hay menos niños, donde las personas cada vez tienen menos hijos y como cada vez vivimos más, pues cada vez hay más personas mayores y menos niños, ¿no? Y esto también es un gran reto. Tenemos también el reto de las pandemias, como hemos estado viviendo, ¿no? durante todo este año. Tenemos el reto energético, que seguramente habéis oído hablar a vuestros padres o a vuestros profesores, ¿no? de la crisis energética que hay ahora, porque no hay suficiente energía para todos después de la pandemia, ¿no? Todos estos áreas no vamos a poder abordar los retos si no es gracias a la tecnología. Entonces, saber de tecnología e inventar tecnología que nos ayude a abordar estos retos es absolutamente necesario. Y por eso es tan importante que haya muchos niños y niñas que se interesen por estudiar carreras tecnológicas, porque necesitamos que vosotros, los niños y niñas que estáis conectados aquí, inventéis la tecnología que necesitamos para poder sobrevivir como especie. Entonces, en ese contexto, hay una disciplina muy importante que es la inteligencia artificial, que es mi área de expertise y que seguramente habéis oído hablar de ella, al menos en películas de ciencia ficción o seguramente cuando digo inteligencia artificial igual pensáis en robots, porque casi todo el mundo piensa en eso, pero en realidad si tenéis un móvil o cogéis prestado el móvil de vuestros padres y madres o si tenéis un altavoz de estos inteligentes en casa o tenéis una tablet, estáis utilizando inteligencia artificial todo el tiempo, aunque a lo mejor no os dais cuenta de ello, ¿no? Poderle hablar a Siri o a Cortana o a Google Voice, ¿no? Le habláis al móvil o al altavoz inteligente y os entiende y si hay suerte os contesta. Eso es gracias a la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es una disciplina fundamental y es una disciplina muy importante para ayudarnos a abordar todos estos retos que he comentado. Y también la inteligencia artificial nos ha permitido, y esto es un trabajo que yo he liderado durante toda la pandemia, nos ha permitido predecir cuántos casos de coronavirus va a haber en cada país del planeta y también qué impacto tienen las medidas de confinamiento, el colegio sea remoto o no, el que podamos viajar o no, el que se vaya a trabajar o no se vaya a trabajar, el que se puedan tener reuniones en las casas o no, el que se puedan abrir los restaurantes o no, ¿no? Todas estas medidas, con modelos de inteligencia artificial, podemos predecir qué impacto tendrían en la reducción del número de casos, ¿no? Porque todas las medidas que han aplicado y que se aplican, su objetivo es evitar que la gente se contagie. Entonces, el impacto y las posibilidades que nos brindan
los datos analizados con técnicas de inteligencia artificial es inmenso y es, de hecho, una de las mayores áreas de posibilidades y de futuro profesional. Va a haber cientos de miles de puestos de trabajo tecnológicos en Europa que no tenemos suficientes niños y niñas estudiando, bueno, luego ya cuando son adolescentes, estudiando carreras tecnológicas para poder hacer todos esos trabajos tecnológicos. No sé por qué no estamos consiguiendo convencer e inspirar a los niños y a las niñas para que estudien tecnología. Cuando en realidad, si yo preguntase ahora y estuvieses delante de mí y os dijese, a ver, que levante la mano el que usa tecnología cada día, ¿no? Yo creo que todos levantaríais la mano. Y digo, que levante la mano el que ha usado alguna vez en su vida un teléfono móvil o una tablet o un portátil, y todo el mundo levantaría la mano. ¿Y quién inventa toda esa tecnología? Necesitamos gente que la invente, necesitamos gente que encuentre todas estas soluciones, ¿no? Para todos estos problemas. Y no sé por qué nos está resultando muy difícil conseguir que haya más niños y niñas que decidan que quieren estudiar carreras tecnológicas, ¿no? Que quieren ser informáticos o informáticas, o que quieren ser ingenieros o ingenieras en tecnología, a pesar de que son las mejores carreras y son las carreras que tienen más trabajos y son las carreras que te permiten inventar el futuro y que te permiten impactar cualquier otro sector. Es decir, sí, esto es un punto todas, que me parece muy interesante, ¿no? Que comentas que desde la tecnología se puede impactar en muchos sitios. Nos has hablado de energía, cambio climático, envejecimiento. Así que yo creo que esto inspirará a muchas niñas y niños que ahora nos están escuchando, porque nos has hecho, ¿no? Como un abanico muy grande. Te corto porque me gustaría que, aparte de esto que nos estabas explicando, no sé si nos querías compartir algunos vídeos, algunas partes de tu experiencia. Ahora nos has hablado de ciencia, nos has hablado de internacionalidad y nos has hablado de este mejorar el mundo. Pero no sé si hay algo que también nos quieras aportar de tu experiencia. Y ya empezamos a tener muchas preguntas de las diferentes escuelas, de las niñas y niños que nos escuchan. Así que si quieres en 5 minutitos compartir estas experiencias, más allá de esta explicación de qué era el Big Data, habéis oído millones de datos, ¿no? Y esta inteligencia artificial de cómo lo organizan. No sé si quieres compartir pues algunos materiales más. Nuria, 5 minutitos para ello. Gracias, sí. La verdad es que hablo mucho y se pasa el tiempo rápidamente. No, bueno, estoy compartiendo ahora, no sé si lo veis. Estas son algunas fotos de MIT, el Massachusetts Institute of Technology, que es la mejor universidad del mundo para estudiar ingenierías y que es donde yo pude ir a hacer el doctorado para poder hacer investigaciones, ¿no? En inteligencia artificial. Esta es una foto clásica de MIT. MIT está en Boston, que está, bueno, os puedo enseñar un mapa si no sabéis dónde está Boston. A ver, un momento. Esto es lo que estudia en la carrera. Aquí. Esto es Estados Unidos. No sé si habéis dado geografía mundial. Y aquí, en esta parte de Estados Unidos, en la costa este, al norte de Nueva York, seguro que habéis oído hablar de Nueva York, está Boston. Y en Boston está MIT, que es una de las mejores universidades del mundo. Quería enseñaros algunos de los proyectos que hice en MIT, más que nada porque son proyectos de hace más de 20 años, donde hacíamos cosas que eran el futuro. Algunas de ellas siguen siendo el futuro hoy en día, pero hay otras que se han convertido en el presente, que ese futuro que inventamos hace 20 años se ha convertido en realidad, ¿no? Este, por ejemplo, es uno de los primeros proyectos que hice, que es un proyecto para que el ordenador reconozca nuestras emociones, analizando nuestra cara. Esto es algo que hoy lo podemos hacer incluso en el móvil, pero que hace 20 y pico años nadie había conseguido hacer. Entonces, aquí veis que el ordenador, todo esto lo he hecho yo, he escrito todos los programas de ordenador y los sistemas de inteligencia artificial para que detecte la cara, ¿veis? Lo que os he dicho que hacen los móviles. Esta es una versión rejuvenecida de mí. Y aquí detecta la cara, detecta la boca y entonces reconoce las expresiones faciales, reconoce las emociones. Y entonces, por ejemplo, lo que puedes hacer es, haces caras
y entonces hay un muñequito que hace las mismas caras que tú, que fue como si fuese un espejo y permite tener esta animación, ¿no?, en tiempo real de un muñequito de ordenador. Esto es algo que podemos hacer hoy, pero que hace 20 y pico años nadie había conseguido hacer. Otro ejemplo de otro proyecto que os puede resultar interesante es este proyecto, y es que en el año 1996 organizamos el primer desfile de moda inteligente del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto es ropa que lleva tecnología, de manera que la ropa no solamente es la ropa hecha de tela, sino que te sirve para algo. Por ejemplo, yo hice un diseño para ayudar a las personas sordomudas, donde tenías un sombrero con una cámara que miraba hacia abajo para captar las manos. El diseño llevaba una mochila, en la mochila había un ordenador, aunque hoy podría ser un móvil, y también el diseño tenía escondido en los hombros unos altavoces. Entonces la persona habla utilizando el lenguaje de signos, que las personas que no saben el lenguaje de signos, que son la mayoría de la población, pues no entenderían nada, pero con la cámara, el ordenador capta las manos y con el sistema de inteligencia artificial reconoce lo que quieres decir y entonces luego genera automáticamente voz para hablar por la persona. De manera que yo, si soy sordomuda, hago así, hago un signo, que no, por ejemplo, buenos días, y el sistema reconoce que quiero decir buenos días y entonces hablaría por mí y diría buenos días, para poder ayudar a las personas sordomudas a comunicarse, ¿no?, con los demás. Y quería enseñaros este vídeo del desfile porque hay muchas cosas que siguen pareciendo futuristas, aunque son desde el año 1997, que fue la primera vez que organizamos este concepto de una moda inteligente, de ropa inteligente. Entonces, como veis, todos los diseños llevan algún tipo de tecnología y sirven para algo. Algunos eran para periodistas, otros eran para espías, otros eran para diferentes profesiones y otros eran simplemente por moda, no tenían una funcionalidad concreta. Pero veis aquí algunos de los diseños que hicimos en el año 90 y pico. Luego también, por ejemplo, también hice un coche inteligente. Este coche inteligente lo que podía hacer era predecir automáticamente cuál era la maniobra que iba a hacer el conductor o la conductora para evitar accidentes. Porque si el coche sabe que yo voy a adelantar a otro coche y hay un coche detrás, pues el coche podría avisarme para que no adelantase, ¿no? O si el coche sabe que voy a cambiar de carril y no debería cambiar de carril, pues el coche me puede avisar, ¿no? Entonces, esto que hoy en día ya hay muchos coches que tienen algunos de estos sistemas, esto es del año 1999, pues era como una de las primeras veces que estábamos inventando, ¿no?, cómo hacer que los coches fuesen inteligentes. Y luego, bueno, podría enseñaros muchas otras cosas, pero no me da tiempo, pero quizás, no sé si habéis oído hablar de Bill Gates, seguramente os suena, que es el fundador de Microsoft. Pues tuve la oportunidad, cuando era investigadora en Microsoft, en los laboratorios de investigación de Microsoft, pues tuve la oportunidad de hacer una demo con Bill Gates delante de miles de personas de un sistema que diseñé con este estudiante. Este era un estudiante que vino a trabajar conmigo en verano y diseñamos un sistema para una oficina inteligente, un sistema que podía automáticamente saber si estabas trabajando, si estabas en una reunión, si estabas hablando por teléfono, si no estabas, a partir del análisis de los datos de una cámara, de micrófonos y de datos del ordenador. Y quizás para terminar, quería enseñaros este proyecto, que es un proyecto que hicimos sobre malaria en Mozambique hace un par de años. Todos estos datos que se ven aquí es la movilidad de todas las personas en Mozambique, y lo que queríamos era ver si podíamos tener modelos que predijesen cómo se iba a propagar la malaria. La malaria es una enfermedad que transmiten unos mosquitos y que causa muchas muertes en el mundo. Y a través del análisis de los datos de movilidad hicimos unos modelos para ayudar a entender mejor cómo se podía estar propagando la malaria en Mozambique, Mozambique, ¿no? Se dice en castellano. Entonces, estos son algunos ejemplos de algunos proyectos en los que he trabajado durante mi vida profesional, ¿no? Y que
y que todos ellos tienen en común el inventar tecnología para ayudar a las personas y en inventar tecnología para mejorar el mundo, ¿no? Entonces, mi principal mensaje es que sin la tecnología no vamos a poder mejorar el mundo. No es la solución exclusiva, pero tiene que ser parte de la solución. Y mi segundo mensaje es, necesitamos que haya muchos más niños y niñas y adolescentes que estudien tecnología, que sean expertos y expertas en tecnología, para entre todos conseguir tener un mundo mejor, ¿no? Y resolver muchos de estos grandes retos a los que nos enfrentamos. Pues yo creo, Nuria, que las niñas y los niños que nos están siguiendo están cogiendo tu mensaje, porque de hecho te plantean preguntas como, por ejemplo, si hay algún país que te ha gustado más que los demás y si crees que es imprescindible estudiar inglés o algún otro idioma, que yo otro idioma les podría recomendar, para ser una buena científica. El lenguaje de la ciencia hoy en día es el inglés. Es decir, todos los artículos científicos de todas las disciplinas científicas, bueno, o por lo menos en los ámbitos medicina, biología, inteligencia artificial, informática, ingeniería, están en inglés. Con lo cual, el inglés es el idioma del trabajo. Yo lo hago todo en inglés, escribo todo en inglés, no, hay muchas cosas que no sabría explicar en castellano, independientemente de dónde viva, da igual dónde vivas, el trabajo muchas veces es siempre en inglés. Entonces, el inglés es realmente como una segunda lengua materna, ¿no? Y es absolutamente necesario. Es verdad que hoy en día hay un gran crecimiento por parte de China. China tiene como objetivo ser la potencia número 1 del mundo en el año 2030, es decir, dentro de 9 años. No sabemos exactamente qué peso puede jugar China en un futuro si consigue convertirse en la primera potencia del mundo, y no sabemos tampoco qué podría pasar con respecto al impacto que pueda tener en la ciencia, ¿no? El hecho de tener este cambio, porque ahora la potencia número 1 del mundo es Estados Unidos y obviamente es un país en el que se habla inglés, pero el lenguaje de la ciencia ahora mismo es el inglés. Así que ya lo sabéis, las pilas con el inglés y igual con el chino, no lo sabemos todavía. Nos preguntan ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que puedas hacer un nuevo descubrimiento? ¿Cuál ha sido para ti el mayor descubrimiento, el que más feliz te ha hecho? Y, bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado de este invento, ¿no? Un poquito así, porque nos has explicado muchos, nos has explicado el de la moda, que era muy interesante, pero ¿cuánto tiempo pasa y cuál es tu preferido? Bueno, decir un preferido es muy difícil porque es igual que si le preguntan a vuestros padres cuál es su hijo preferido, ¿no? Su hija preferida. Es realmente muy difícil. Sí que es verdad que hay algunos proyectos que son más costosos que otros o que no salen a la primera vez, ¿no? Creo que es muy importante entender que cuando haces investigación, y yo hago investigación, hay que tener mucha perseverancia porque estamos intentando resolver cosas que antes no se han resuelto, o estamos intentando contestar preguntas que no sabemos si se pueden contestar. Eso es investigación. Es decir, ¿qué pasaría si? No sé lo que pasaría, no sé si pasaría algo o no pasaría nada, no sé si realmente este problema va a tener una solución. Entonces hay que aceptar el que a veces las cosas no salen y hay que perseverar mucho. Hay que trabajar muy duro porque pues a la primera no te sale, a la segunda no te sale, a la tercera no te sale, pero siempre aprendes de todas las cosas que no han salido, ¿no? Y vas encaminándote y vas buscando la solución. Entonces, creo que un mensaje muy importante es entender que si uno no se equivoca o si las cosas salen a la primera, realmente no aprendes. La mejor manera de aprender es equivocándose, es intentando hacer las cosas y viendo que no funcionan y por qué no funciona. Y eso nos ayuda a tener una idea mucho más clara, ¿no? del problema. Y por eso es fundamental no tener miedo a equivocarse, no tener miedo a asumir riesgos, a hacer cosas que no sabes si van a funcionar y tomarlo como parte de un proceso de aprendizaje. Y también hay que tener, como he dicho, mucha perseverancia. Los proyectos de investigación son largos, pueden llevar muchos años.
solamente por daros un dato reciente, ¿no? Con la pandemia, seguro que lo habéis oído hablar en las noticias, pues las vacunas contra el coronavirus, las que son de una tecnología que se llama ARN mensajero, eso son una idea que lleva muchos años en investigación, más de 20 años en investigación. No se lo han inventado por el coronavirus, existía toda esa investigación desde hacía muchísimos años, había habido muchos intentos fallidos, había habido muchas pruebas que no habían funcionado, pero siempre se aprende de todo, ¿no? Y forma parte del trabajo de ser investigador. Y con respecto a proyectos, yo creo que a mí lo que más me ha fascinado y lo que he ido descubriendo a lo largo de los años es en cuántas áreas distintas he podido y puedo aplicar mi conocimiento científico para tener impacto positivo. Os he enseñado algunos ejemplos muy diferentes, ¿no? Desde tener un sistema para animar un muñequito de ordenador, ¿no? A hacer un coche inteligente o hacer ropa inteligente o ayudar en la lucha contra la malaria, que es una enfermedad. Entonces, el poder aplicar lo que sabes a cualquier área es algo muy motivador, pero también es muy divertido, porque nunca te aburres en tu trabajo, porque siempre puedes decir, ay, pues ahora me interesa la educación, voy a ver cómo puedo hacer, yo qué sé, un sistema que ayude a los estudiantes a aprender mejor. Voy a hacer un sistema que detecte automáticamente la dislexia y ayude a los niños que tienen dislexia. Voy a hacer un sistema que automáticamente determine de qué manera aprende cada niño, porque hay niños que son más visuales, otros que son más basados en la lectura, otros que son más auditivos, lo que sea, ¿no? Entonces, realmente da igual el área, si tienes conocimientos, en mi caso, en inteligencia artificial, la puedes aplicar a cualquier área. Si te interesan los videojuegos, los videojuegos están llenos de inteligencia artificial, que son los que hacen que tengas todos los muñecos, los muñecos automáticos que hay, ¿no? En los juegos, estos son todos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, da igual lo que te interese como tema, puedes aplicar la tecnología y puedes aplicar la inteligencia artificial en ello, y para mí eso es lo que hace que sea una área súper divertida, ¿no? Porque si te cansas de un área, puedes trabajar en otra. Es como casi entre comillas, un multijuego, ¿no? Tú tienes un juego de partida, tienes unas normas y la puedes jugar en muchísimos campos. Mira, también nos preguntan ¿qué hay que hacer para ser un buen científico o científica, o qué es lo más importante? Y si es muy difícil, esta pregunta les suele preocupar. ¿Es muy difícil lo que has hecho y qué hay que hacer para ser una buena científica? Bueno, a ver, ser científico es similar, es una profesión vocacional. Eso quiere decir, pues, que es similar a ser escritor o ser actor o ser escultor o profesiones o pintor, ¿no? Que tienen este componente vocacional. Entonces, es más como un estilo de vida que un trabajo. Es decir, no es un trabajo como de 9 a 5, ¿no? Está abierta una tienda de 9 a 5 o una farmacia y la gente trabaja ahí en ese horario, ¿no? Ser investigador no es así, es un estilo de vida, porque siempre estás pensando en ideas, en problemas, siempre estás preocupado o preocupada, ¿no? por algo que quieres resolver. Entonces, es difícil. Creo que lo más importante es identificar aquello que te gusta, ¿no? Y aquello por lo que sientes pasión, porque cuando te gusta lo que haces, pues disfrutas con lo que estás haciendo y da igual si es más difícil o menos difícil, porque es lo que te gusta hacer. Entonces, lo más importante para mí, y en profesiones vocacionales como es la de ser investigador, hay un componente muy grande de pasión personal y de motivación, ¿no? Porque a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, a mí nadie me dice en qué ideas trabajar, a mí nadie me dice qué problemas resolver, es algo que sale de mí, igual que nadie le dice a un novelista sobre qué escribir una novela, o nadie le dice a un escultor sobre qué escultura hacer, ¿no? Es algo que sale de ti. Y ser investigador es similar. Necesitas estudiar para entender tu área de conocimiento, ¿no? Y saber lo que han hecho otros investigadores, saber cuál es un poco el estado, ¿no? de ese conocimiento, pero luego depende mucho de la creatividad que tengas, el que se te vayan ocurriendo ideas para cómo hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, es un trabajo muy creativo, es un trabajo muy pasional, vocacional,
donde muchas veces, en la mayoría de las veces, no va a haber nadie que te diga lo que tienes que hacer, sino que tienes la oportunidad y también la libertad, ¿no?, de investigar las cosas y las áreas, ¿no?, que más te apasionan, ¿no?, y por las que sientes más curiosidad. La curiosidad es absolutamente crítica. No se puede ser investigador si no eres curioso. Yo soy una persona muy Así curiosa. que esto hay que apuntarlo, ¿eh? No se puede ser un buen científico o científica si no eres curioso. Y antes también nos han dicho tener paciencia y ser valientes, ¿eh? Así que ir sumando. Hay que practicar la valentía, la paciencia o perseverancia y la curiosidad. ¿Les preocupa un poco qué trabajos se pueden hacer, ¿no? O cómo distinguir? Porque, claro, supongo que ven que hablas de muchos campos, ¿no? De hecho, también les hace curiosidad si has trabajado en los videojuegos. Hablas de muchos campos y igual dicen, claro, hay tanto que ya no sé ni qué hay. Alguien que trabaja en el mundo de la tecnología, ¿qué trabajos tiene? ¿Dónde lo encontramos? Pues en ¿Cómo cualquiera de les estos ayudarías un campos. Esto es poquito? lo que estoy intentando transmitir. Si estudiáis ingeniería informática o estudiáis una ingeniería que tenga un componente transversal, esto se llaman disciplinas transversales. Y eso lo que quiere decir es que tú puedes aplicar lo que aprendes a cualquier campo. Si tú estudias informática y te interesa la medicina, vas a poder aplicar lo que has aprendido en informática en medicina. Vas a poder analizar datos de medicina, vas a poder, por ejemplo, hacer un sistema que detecte cáncer en radiografías, vas a poder... a mí no me interesa la medicina, a mí me interesa el deporte. Se puede aplicar la tecnología en el deporte. Hoy en día el deporte está lleno de tecnología. No, es que a mí el deporte no me interesa, a mí me interesa el derecho. El derecho cada vez más necesita de la tecnología. Entonces, lo que estoy intentando transmitir es que si estudias una disciplina transversal, como es la informática, luego la puedes aplicar a aquello a lo que a ti te gusta o te interesa o te apasiona. Me gustan los videojuegos. Bueno, pues voy a aplicar lo que sé en el ámbito de los videojuegos, pero habrá mucha gente que le interese otros ámbitos, el periodismo, la educación, la medicina, yo qué sé, los negocios, Internet, las compras por Internet. Cualquier ámbito es susceptible de que tú puedas tener impacto si tienes este conocimiento transversal. Y por eso es tan potente ser experto en tecnología, porque te permite orientar tu carrera a cualquier disciplina y te permite cambiar. A lo mejor al principio te gustaban mucho los videojuegos, pero luego te cansas de videojuegos y dices, no, es que ahora mira, me interesa mucho más el tema de la medicina. Pues te puedes poner a hacer trabajos relacionados con el tema médico, ¿no? Y hay muy pocas carreras que tengan esta transversalidad y que te den esa versatilidad, que te permitan poderlas aplicar a cualquier disciplina que a ti te interese. Y por eso es tan, desde mi punto de vista, es realmente como la mejor carrera, porque luego puedes aplicarla a cualquier otra cosa, ¿no? Además, hay mucha demanda, hay muchísima demanda, es decir, hay muchísimos trabajos que tienen un componente tecnológico y cada vez va a haber más. Y no hay suficiente gente, no hay suficientes estudiantes en estas carreras, con lo cual hay muy poco desempleo. Para la gente que es buena, el desempleo es básicamente cero. Entonces, esto también es un elemento muy positivo. Son las carreras del presente, pero sobre todo del futuro. Esto que nos dices es muy, muy interesante porque veis que al final Nuria nos habla sobre todo de abrir cosas, ¿no? La internacionalidad nos da apertura de mente, la tecnología nos permite abrir a muchas profesiones, estar en muchos campos y además es el futuro y hay demanda. Ya para ir cerrando, nos vamos a quedar con preguntas sin resolver porque ha habido muchas preguntas, pero sí que creo que para los que les interesa la parte así como más divulgativa o dónde encontrar información, hay dos preguntas que voy a unir. Una es si tú has escrito algún libro, no sé si accesible para ellos, que imagino que complicado, pero bueno, tú nos comentas. Y si hay algún museo de inteligencia artificial en España, si ellos podrían ir a ver alguna, ¿no?, hacer actividades vinculadas a Big Data o a inteligencia artificial o cosas así en algún museo o alguna exposición que puedan visitar. A ver si nos Sí, ayudas. entonces, a ver, a nivel de libro justamente estaba buscando a ver si tenía, sí que he escrito, he escrito algunos libros, he escrito uno, lo que pasa que no es para niños de tercero de primaria, a lo mejor más para los profesores y las profesoras, que se llama Inteligencia Artificial Naturalmente, que puedo poneros el link en el chat. Es un libro gratuito en el PDF y la versión en papel creo que vale 5 euros. Es una colaboración con el Ministerio de
voy a poneros el link. Es una colaboración con el Ministerio de Economía y Sociedad Digital y puede resultar interesante, pero sobre todo para los profesores, porque aunque es de divulgación, no es de divulgación para niños tan pequeños, ¿no? He escrito muchos otros artículos más, no sé, o he colaborado mucho con medios de comunicación, hay muchos vídeos míos también en internet, a lo mejor hay alguno que sea más accesible. Y en términos de museos, yo creo que ha habido, lo que pasa es que eso lo tenéis que mirar, pero ha habido exposiciones, por ejemplo, en diferentes Caixa Forums o organizadas por diferentes fundaciones, como la Fundación Telefónica, que sí que han estado centradas en temas de inteligencia artificial, pero a lo mejor eran más exposiciones temporales. Museos que permanentemente tengan temas de inteligencia artificial, pues probablemente si hay algún museo de la ciencia o de la tecnología, yo creo que cada vez más van a incorporar temas de inteligencia artificial. Pero yo lo que he visto, lo que conozco, han sido más exposiciones temporales organizadas, muchas de ellas por el Cosmo Caixa, por ejemplo, en Cataluña, en Barcelona, organizado varias exposiciones sobre inteligencia artificial, sobre robots. Entonces, os recomendaría que miraseis en ese tipo de... En la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia también ha tenido, no sé si es algo permanente, pero también ha tenido algunas exposiciones más de inteligencia artificial o de tecnología. Es cuestión de que vuestros profesores o vuestros padres y madres estén atentos para ver si hay algo relevante. Y luego, yo sí que conozco más en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchos museos de ciencia y de tecnología y ahí suelen tener siempre algunas secciones más tecnológicas, pero igual están un poco lejos, a no ser que consigáis un viaje educativo para ir a Estados Unidos. Sí, es verdad que en Estados Unidos hay varios museos que se centran en tecnología también porque Silicon Valley no es como un lugar de florecimiento de mucha tecnología, entonces le dedican. Pero como tú decías, Telefónica y más con, si no me equivoco, CCCB hizo Big Bang Data, por si alguien la ve itinerar, y Fundación La Caixa ha hecho algunas como robots. Sí, sí. Con estas apuntes, no sé si os sirven y si podréis ir, y este libro que nos comparte Nuria, sobre todo para el profesorado, iríamos cerrando. Sé que también les hace curiosidad saber qué sentiste al conocer Bill Gates. No sé si muy rápido nos puedes decir qué emoción se produce cuando conoces a alguien tan conocido y tan importante. Bueno, la verdad es que he conocido a muchas personas, eso no lo he dicho, pero es una de las ventajas de ser investigador, conoces a muchas personas famosas, fundamentalmente porque, bueno, si eres bueno en lo que haces, pues vas a congresos importantes o das charlas, ¿no? Donde van personas muy importantes. Bill Gates era el presidente de Microsoft cuando yo era investigadora en los laboratorios de investigación de Microsoft y él siempre ha tenido mucha pasión por la investigación. Él era el principal defensor de la importancia de la investigación y era un apasionado de la investigación. Entonces yo le he conocido muchas veces porque todos los años en Microsoft Research, los laboratorios de investigación, organizaban un gran festival donde los investigadores mostrábamos nuestros proyectos de investigación y venía Bill Gates con muchos de los altos ejecutivos y también personas muy importantes de Estados Unidos, venían a ver las diferentes demos que habíamos hecho los investigadores y casi todas las veces seleccionaban mi trabajo dentro del circuito que hacían, porque seleccionaban como una selección, no se podían ver todas, ¿no? Entonces he tenido la oportunidad de interaccionar con él varias veces, ¿no? En este contexto y la verdad es que mis interacciones siempre han sido muy positivas porque a él siempre le ha encantado la investigación. Es una persona con una gran curiosidad intelectual, con un lector ávido que se interesa por todo, que tiene un conocimiento admirable, ¿no? de muchísimos temas y la verdad es que, bueno, ha sido siempre muy positivo porque
porque siempre se ha interesado mucho por entender los proyectos, ha hecho preguntas muy apropiadas, ¿no? Y también, como he dicho, es un gran defensor de la investigación y del valor que tiene. Entonces, dando valor a esta investigación que vemos que para ti también es muy importante, de hecho, transmites muchísima energía y muchísima pasión, cosas que creo que también para las niñas y los niños es importante, esta pasión, esta curiosidad, una palabra que también has mencionado, esta valentía y persistencia, este querer cambiar el mundo y seguir adelante. Muchísimas gracias, Nuria, por tu tiempo. Sabemos que eres una persona muy ocupada y que de aquí te tienes que ir corriendo a reuniones y a muchísimas otras cosas. De hecho, ya lo has dicho, es una forma de vida, ¿no? Ser investigadora, ser científica, no es solo un trabajo que cuelgas, sino es un vivir con esta, ¿no? con esta intensidad y con esta curiosidad. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia. Para todos los colegios que nos acompañáis, sabéis que esta actividad es periódica, que nos volveremos a ver. Nuestro próximo encuentro será el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y si os ha gustado conocer a Nuria, que estoy segura que sí, seguro que también os gustará conocer a Ananda Rea, porque ella es astrofísica. Ella nos hablará de las estrellas y del universo, un tema también muy apasionante, ¿no? De hecho, cubre esta necesidad de saber de dónde venimos, a dónde vamos y este pasado y futuro. Pero seguiremos también con biología marina. De hecho, Nuria ha hablado de cambio climático y cómo le afecta esto a los mares y océanos. Pues también tendremos la oportunidad de conocer a una bióloga marina y todo ello será gracias a las marcas territoriales de ACBAR y a Fundación Aquae. Así que estaremos muy atentos y eso es lo que os propongo, que vayáis mirando los detalles, que estéis expectantes a la información que se os va dando, porque si nos ha parecido súper interesante conocer esta disciplina de la tecnología que puede estar debajo ¿no? o en medio de cualquier disciplina, las otras también nos serán muy interesantes. Espero que os haya inspirado mucho, hayáis aprendido y hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Hasta luego, Nuria. Gracias a todos.